La Torre Eiffel, un símbolo de París, un ícono del romanticismo, pero también una estructura que, si hablamos de su historia, tiene datos realmente sorprendentes. ¿Sabías que casi la destruyen? ¿O que su creador tenía un apartamento secreto en la cima? Hoy te contamos 10 datos insólitos de la construcción de esta maravilla de la ingeniería. Quédate hasta el final, porque el número 10 es una locura. ¡Comenzamos! Fue un escándalo cuando se propuso su construcción. Imagina que un día alguien decide construir un edificio enorme, completamente diferente a todo lo que has visto antes, justo en el centro de tu ciudad. Pero no un edificio cualquiera, un gigante de hierro, algo que parece sacado de una fábrica en lugar de una obra de arte. Bueno, eso fue exactamente lo que pasó en París cuando Gustave Eiffel presentó su proyecto para la Torre Eiffel. Estamos en 1886 y la ciudad de París está buscando un monumento espectacular para celebrar la Exposición Universal de 1889, un evento internacional que reunirá a los mayores innovadores del mundo. Se lanza un concurso para elegir el diseño de este gran monumento y, entre más de 100 propuestas, gana el proyecto de Eiffel. Pero aquí viene el problema. A muchos parisinos no les gustó la idea. Y cuando digo muchos, me refiero a los intelectuales más importantes de la época. Escritores, arquitectos, pintores, todos estaban furiosos. Se organizaron y escribieron una carta llamada El Protesta de los Artistas, que se publicó en el periódico Le Temps. En esa carta decían cosas como: nosotros, escritores, pintores, escultores y arquitectos, protestamos con todas nuestras fuerzas contra la construcción de la inútil y monstruosa Torre Eiffel, un espantoso poste de hierro. Es una enorme chimenea negra que humillará a todos los demás monumentos de París. Uno de los más críticos fue Guy de Maupassant, el famoso escritor. No solo odiaba la torre, sino que, según la historia, almorzaba todos los días en el restaurante que estaba en su base, porque era el único lugar de París desde donde no se veía la torre. ¿Te imaginas ese nivel de odio? Pero Eiffel no se dejó intimidar. Respondió a todas las críticas con argumentos, asegurando que su torre no solo era estable, sino que sería un símbolo del progreso. Y bueno, tenía razón. Hoy es el monumento más visitado del mundo. Se construyó en tiempo récord. Si hoy en día construir un rascacielos es un desafío, imagina lo que fue levantar la Torre Eiffel a finales del siglo XIX, sin grúas modernas, sin tecnología digital y con herramientas que hoy consideraríamos básicas. Y aún así, lograron hacerlo en solo 2 años, 2 meses y 5 días. Una hazaña impresionante para la época. Para que te hagas una idea, la Catedral de Notre Dame tardó casi 200 años en construirse. La Sagrada Familia de Gaudí aún sigue en construcción después de más de 140 años. Pero la Torre Eiffel se levantó en apenas 26 meses. ¿Cómo lo hicieron? Primero, el equipo de Gustave Eiffel dividió el proyecto en miles de pequeñas piezas metálicas, 18.038 para ser exactos. Cada una se fabricó con precisión milimétrica en fábricas especializadas y se transportó al sitio de construcción lista para ensamblarse, como si fuera un gigantesco rompecabezas de hierro. En la obra trabajaron alrededor de 250 obreros, y aquí viene lo increíble. En una época en la que la seguridad laboral prácticamente no existía, solo hubo una muerte durante la construcción, y fue fuera del horario de trabajo. Algo completamente inusual en obras de esta magnitud en el siglo XIX, cuando la tasa de accidentes era altísima. Finalmente, el 31 de marzo de 1889, la torre se completó y Gustave Eiffel subió los 1.710 escalones hasta la cúspide para izar la bandera francesa, marcando la inauguración oficial de la torre. 18.000 piezas de hierro y millones de remaches. Ahora pensemos en esto. Si alguna vez has armado un mueble de IKEA y te has sentido abrumado con todas las piezas y tornillos, imagina lo que fue construir la Torre Eiffel. No fue hecha de una sola pieza, sino de 18.038 piezas individuales de hierro forjado. Sí, cada una fue cortada, moldeada y ensamblada como un gigantesco rompecabezas de metal. Un equipo de 4 obreros trabajaba en conjunto para colocarlos. Uno calentaba el remache hasta que estuviera incandescente. Otro lo sostenía con tenazas y lo colocaba en el orificio. Un tercero lo martillaba con fuerza para expandirlo y fijarlo.
y el cuarto, con un martillo gigante, lo golpeaba para asegurarlo completamente. Para darnos una idea del tamaño de esta bestia de hierro, toda la estructura de la Torre Eiffel pesa alrededor de 10.100 toneladas. Pero lo más impresionante es que, gracias a su diseño, toda esa inmensa masa de metal se reparte perfectamente, lo que hace que la torre sea increíblemente estable. Es tan ligera en comparación con su tamaño que, si pusiéramos toda la torre en una base del tamaño de un campo de fútbol, la presión que ejercerían sus patas sobre el suelo sería menor que la de una persona sentada en una silla. Fue el edificio más alto del mundo por más de 40 años. Hoy estamos acostumbrados a rascacielos de más de 800 metros, como el Burj Khalifa en Dubái. Pero en 1889, cuando se terminó la Torre Eiffel, con sus 330 metros de altura, fue el edificio más alto del mundo. Y lo siguió siendo durante 41 años. Ninguna otra estructura humana había alcanzado semejante altura. El récord se mantuvo hasta 1930, cuando se inauguró el edificio Chrysler en Nueva York, con 319 metros. Pero aquí viene lo curioso. Un año después, la Torre Eiffel recuperó su título cuando le añadieron una antena de radio, alcanzando los 330 metros actuales, peleando por la cima incluso contra los rascacielos modernos. Aunque ya no es la más alta, sigue siendo una de las estructuras más icónicas del planeta. Un símbolo que demuestra que la grandeza no solo se mide en metros, sino en historia, innovación e impacto cultural. Casi la desmontan. Lo creas o no, la Torre Eiffel estuvo a punto de desaparecer. Cuando se construyó en 1889, solo tenía permiso para estar en pie por 20 años. La idea original era desmontarla en 1909, cuando terminara la concesión del terreno. Pero aquí viene el giro inesperado. La salvó la ciencia. Gustave Eiffel, que no estaba dispuesto a ver su obra destruida, encontró una razón para mantenerla en pie: las telecomunicaciones. Instaló una antena de radio en la cima y comenzó a demostrar que la torre podía ser clave para la transmisión de señales inalámbricas. El golpe maestro llegó en 1914, cuando las antenas de la Torre Eiffel interceptaron mensajes militares alemanes durante la Primera Guerra Mundial, ayudando a Francia a detener avances enemigos. Fue entonces cuando las autoridades se dieron cuenta: esta torre no solo era un monumento, era una herramienta estratégica. Se mueve y cambia de tamaño con el clima. Puede que la veamos como una estructura sólida e inmóvil, pero la Torre Eiffel se mueve. Y no solo eso, también cambia de tamaño dependiendo del clima. ¿Cómo es posible? El hierro de la torre se expande con el calor y se contrae con el frío. En verano puede crecer hasta 18 centímetros más de su altura original. Y cuando hace mucho viento, la parte superior puede moverse hasta 7 centímetros de lado a lado. Pero no te preocupes, esto no significa que vaya a caerse. Su diseño fue pensado para resistir estas variaciones sin problema. Así que, la próxima vez que la veas, recuerda, no es solo una torre, es una estructura viva que se adapta a la naturaleza. Fue odiada por los artistas e intelectuales de la época. Hoy la Torre Eiffel es el símbolo indiscutible de París, pero en su época era detestada por muchos. Artistas, intelectuales y escritores la llamaban una monstruosidad de hierro, un esqueleto gigante y hasta una mancha en la belleza de París. Sí, la odiaban con pasión. Uno de los mayores críticos fue el famoso escritor Guy de Maupassant, quien la detestaba tanto que, según la historia, almorzaba todos los días en el restaurante de la torre. ¿Por qué? Porque era el único lugar desde donde no se veía la Torre Eiffel. Pero no fue el único. Un grupo de artistas y escritores, entre ellos Alexandre Dumas hijo y Charles Gounod, escribieron una carta pública en 1887 llamada El protesta de los artistas contra la Torre de Monsieur Eiffel. En ella decían que la torre era inútil y monstruosa, que opacaba la belleza de Notre Dame, el Louvre y otros monumentos históricos. Pero, como sabemos, el tiempo le dio la razón a Eiffel. Lo que muchos consideraban un horror arquitectónico se convirtió en el símbolo más querido de Francia. Hoy, millones de turistas viajan solo para verla y es una de las estructuras más fotografiadas del mundo.
Un hombre compró la Torre Eiffel y la vendió 2 veces. Esto suena como una historia sacada de una película de estafadores, pero es completamente real. Un hombre vendió la Torre Eiffel 2 veces. ¿Cómo fue posible? La historia ocurrió en los años 1920, cuando el estafador Victor Lustig, un maestro del engaño, ideó un plan increíble. En esa época, la Torre Eiffel necesitaba reparaciones y el gobierno debatía si valía la pena seguir gastando dinero en su mantenimiento. Lustig aprovechó los rumores y se hizo pasar por un alto funcionario del gobierno. Reunió a varios comerciantes de metal y les dijo en privado que el gobierno francés quería vender la Torre Eiffel como chatarra en secreto para evitar un escándalo. Les mostró documentos falsificados y los convenció de que era una oportunidad única. Uno de los empresarios cayó en la trampa y pagó una fortuna para comprar la Torre Eiffel. Cuando descubrió que todo era un engaño, estaba tan avergonzado que no denunció el fraude. Lustig, viendo que su plan había funcionado, volvió a intentarlo con otro grupo de compradores. Lo hizo 2 veces antes de que la policía comenzara a sospechar y tuviera que huir a Estados Unidos. Esta es, sin duda, una de las mayores estafas de la historia. Y aunque Lustig terminó siendo arrestado años después por otros crímenes, siempre será recordado como el hombre que vendió la Torre Eiffel 2 veces. Fue usada como una enorme valla publicitaria. ¿Te imaginas la Torre Eiffel convertida en un gigantesco anuncio luminoso? Pues esto pasó en 1925, cuando la torre se transformó en la valla publicitaria más grande del mundo. El anunciante, Citroën, la famosa marca de automóviles francesa. La compañía instaló 250.000 bombillas en la estructura de la torre para formar su nombre en letras enormes que se podían ver desde kilómetros de distancia. La publicidad fue tan impresionante que incluso Charles Lindbergh, el famoso aviador que cruzó el Atlántico en 1927, usó las luces de la Torre Eiffel como guía para aterrizar en París. La torre sirvió como valla publicitaria por más de 9 años, hasta que finalmente retiraron las luces en 1934. Desde entonces, nunca más ha sido usada con fines comerciales, pero por un tiempo fue el anuncio más espectacular de la historia. Un hombre se lanzó en paracaídas y no terminó bien. La Torre Eiffel ha sido escenario de momentos épicos, pero también de tragedias. Una de las más impactantes ocurrió en 1912, cuando un inventor llamado Franz Reichelt intentó demostrar su invento, un paracaídas para aviadores. Su idea: saltar desde la Torre Eiffel y aterrizar suavemente. El problema: nunca lo había probado antes en sí mismo. Reichelt estaba convencido de que su traje paracaídas funcionaría. Las autoridades le dieron permiso para probarlo, pero bajo la condición de que usara un maniquí. Sin embargo, en el último momento, decidió hacer el salto él mismo. Decenas de personas y periodistas se reunieron para ver el experimento. Reichelt subió a la primera plataforma de la Torre Eiffel, a unos 57 metros de altura. Respiró profundo y saltó. El traje no se abrió, no generó resistencia. Reichelt cayó en picada y murió en el impacto. Todo quedó registrado en una grabación en blanco y negro que aún se conserva. Su intento fue un fracaso, pero su historia se convirtió en una lección sobre los riesgos de la experimentación sin pruebas previas. Hoy en día, la Torre Eiffel sigue siendo un símbolo de innovación, pero también nos recuerda que toda gran idea debe probarse antes de dar el gran salto. Si te gustó este video y quieres conocer más datos increíbles como estos, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el siguiente video.